¿Cómo le fue con los ejercicios de la clase pasada? ¿Pudieron hacer algo más? Y esta semana, creo que Gerardo me dijo que vieron alquenos hasta hidrogenación, o sea, vieron las reacciones y algo de hidrogenación. Quedó pendiente, me parece, lo que es oxidación, una cosa así me dijo. Sí, profe. Bien. A ver, a ver. Profe, una pregunta. ¿Me Sí. escucha? Yo la clase pasada no me pude conectar. ¿Qué problemas estuvieron viendo más o menos? Vimos hasta el ejercicio, hasta el 21. Sí. Claro, no vimos todos, pero vimos los más representativos hasta el 21. Yo te paso después, Martín, háblame. Dale, Marilina, gracias. Después te escribo. Bueno, de la parte de alquenos, que me parece que alquenos también van a hablar. Gerardo me dijo que les iba a dar la próxima clase, la clase de alquinos. Pero alquenos y alquinos tienen una reactividad parecida, así que lo que vean con alquenos les va a servir para alquinos. Así que va a ser cortita alquinos. Sí. Bueno, habrán visto con Gerardo las reacciones con hidrácidos, con bromo, con... A ver, ¿qué más? Si no, bueno, como estas. Hidrácidos son los ácidos de los halógenos, ¿sí? Cualquier medio ácido con algún nucleófilo va a dar una reacción. Estas son reacciones de hidrogenación. Bueno, si analizamos, cuando analizamos los alcanos, vimos que las reacciones típicas eran las sustituciones del tipo radicalarias. Ahora que vamos a analizar otra familia de compuestos donde hay presente insaturaciones, dobles enlaces, triples enlaces para más adelante, la reactividad va a estar determinada por ese triple enlace, o sea, las insaturaciones, la presencia de enlaces pi. Los enlaces pi son más débiles que los sigmas, van a ser los primeros en romperse, así que las reacciones típicas por lo menos, ya no tenemos que analizar toda la molécula, sino qué pasa con los carbonos que forman ese doble o ese triple enlace. ¿Sí? Está como está acotado el análisis. ¿Sí? Eso es bueno, es una cosa positiva. Las reacciones típicas que sufren los alquenos son reacciones de adición. ¿Sí? Se rompe una reacción de adición típica y todas las que vamos a ver van a involucrar, en realidad, la ruptura de ese enlace pi, ¿sí? De este enlace pi que está acá,
y la formación de dos enlaces nuevos del tipo sigma. Esas reacciones se las clasifica como reacciones de adición. ¿Sí? Ruptura del enlace pi. A ver. Ruptura de un enlace pi, o sea, de este enlace doble, 1 sigma, 1 pi, se va a romper en presencia de algún reactivo para dar una especie saturada, ¿sí? Antes era insaturada, ahora es saturada, los dos carbonos sp3, estos eran antes sp2, ¿sí? Esta es una reacción típica de adición. Se rompe un pi y se forman dos sigmas nuevos al reactivo que ustedes hayan agregado. Esa ruptura de enlace pi y formación de enlace sigma ocurre de diferentes maneras y ahí eso es lo que complica un poco a veces esta unidad, porque vamos a estar analizando siempre las mismas reacciones de adición. Pero que ocurren por distintos mecanismos, ¿sí? ¿Qué reacciones se acuerdan? Bueno, ya les dije alguna, hidrácidos, ¿sí? Este vendría a ser nuestro AB. Reacciones con hidrónio, con bromo 2, de hidrácidos tenían de dos tipos, unas radicalarias, que eran con peróxidos, ¿no? Y la otra eran del tipo electrofílicas, polares. ¿Se acuerdan de las de hidrácidos? La electrofílica, ¿se acuerdan si eran reacciones concertadas, si eran reacciones en pasos? Si eran pasos, es decir, que se forma algún intermediario, ¿qué intermediario se forma? ¿Qué es lo primero que reacciona? ¿Eso se acuerdan? Profe, yo me acuerdo, me acuerdo, estuve viendo así reacciones, pero que en primer lugar la cercanía de la molécula de hidrácido como que se formaba, se polarizaba al estar tan cerca del enlace pi, y entonces ahí ocurría la reacción. Pero sí creo que es en pasos la reacción. Bien. La molécula de hidrácido ya está un poco polarizada, ¿no? Porque es un protón un hidrógeno, perdón, unido a un halógeno, ¿sí? Entonces ya acá hay un dipolo. De la molécula de bromhídrico podríamos reconocer un polo positivo de esa molécula y un polo negativo, o sea, un polo rico en electrones y un polo pobre en electrones. ¿Cómo consideran ustedes a los alquenos? Esta zona
que es la que va a reaccionar, donde va a ocurrir la reacción? ¿Pobre o rica en electrones? Sería un nucleófilo. Entonces, ¿pobre o rica en electrones? Rica en electrones. Bien. Claro, ese concepto también es nuevo, porque capaz que no lo mencionamos antes en las reacciones radicalarias, el concepto de nucleófilos, electrófilos, sustancias que son ricas en electrones, en el caso de los nucleófilos, o sustancias que tienen en alguna porción de la molécula zonas pobres en electrones, electrófilos. Y van a ver que todas las reacciones que vamos a ver, casi todas, ¿no? Salvo las radicalarias que vamos a ver a lo largo de la materia, siempre van a involucrar este tipo de reactivos. Un nucleófilo acercándose a un electrófilo. Hay una atracción del tipo electrostática. ¿Sí? La carga negativa producto de la presencia de muchos electrones tiene una afinidad por una densidad de carga positiva provocada por la presencia de núcleos que alrededor no tienen tantos electrones. ¿Sí? Y ahí se provocan las reacciones. Cuando chocan esas dos especies, por supuesto, con una energía adecuada, en una orientación en particular, se puede dar una reacción. Entonces, esta zona rica en electrones, ¿con qué parte de la molécula de bromhídrico va a reaccionar? Si esta la tratamos como un nucleófilo, o sea, una zona rica en electrones, entre los dos carbonos, en lugar de haber solo dos electrones, hay cuatro, así que son ricas en electrones. Con la molécula de bromhídrico va a reaccionar con la parte del hidrógeno, ¿no? O sea, si el alqueno choca por este extremo, ¿sí? Con la molécula de bromhídrico no va a haber reacción, va a haber una repulsión entre el bromo, que ahí tiene electrones no compartidos y a su vez atrae los electrones del enlace, va a haber una repulsión con estos electrones también, entonces no hay reacción. Ahora, si lo hace desde el otro extremo, sí. Que va a haber la formación de un enlace sigma, o sea, lo dibujo y ahora les digo. Voy a borrar esta flecha para que no se... Y en este caso vamos a dibujar, ¿se acuerdan que siempre representamos el mecanismo? No está completo si no representamos las flechas, el movimiento de electrones. El movimiento de electrones va a ser desde el enlace pi. Estos dos electrones van a ser los encargados de formar este enlace. ¿Sí? Estos dos electrones antes eran los electrones que formaban el enlace. Y estos dos electrones se los lleva el bromo. Entonces el primer paso de la reacción sería esto. En este caso que hice un alqueno genérico, no vamos a analizar más que la formación de este intermediario, que es un carbocatión. Y esa especie reactiva, ese carbocatión, va a seguir reaccionando y lo va a hacer con el nucleófilo que quedó acá dando vuelta. Entonces estos dos electrones que tiene el bromo, que provienen del hidrógeno, del enlace de hidrógeno, van a formar un nuevo enlace con el carbono electrofílico. ¿Sí? Ven que ahí como que la dirección de la flecha se invierte a lo que dibujamos acá, porque el que tiene los electrones ahora es el bromuro. Y ahí está la reacción de adición. ¿Sí? Si ustedes analizan de
del compuesto del que partieron y analizan el producto, ven que se rompió este pi. En la reacción global se rompió ese pi y se generaron 200. Se formó un halogenuro de alquilo, si no hay otro grupo funcional ahí. Este carbocatión nos va a ser útil analizar ese carbocatión, así como nos fue útil cuando analizamos la sustitución radical en alcanos. Dependiendo de qué tan estable sea el radical que se forma, esa reacción va a ocurrir más rápidamente con ese radical y me va a dar un producto mayoritario, ¿no? Acá hay como dos posibilidades, ¿no? Este carbocatión o el otro carbocatión, ¿cuál hubiera sido? Este, ¿no? Con la carga positiva. El otro carbón. Acá, ¿no? Y acá no lo podemos analizar más que esto porque acá no dibujé sustituyentes. Pero cuando tengan en los ejercicios, ¿no? Otro tipo de alquenos con sustituyentes ahí sí va a haber una diferencia entre los carbocationes. Va a haber uno más estable que el otro. Y bueno, ese carbocatión se va a formar más rápidamente. ¿Se acuerdan los factores electrónicos que estabilizan los carbocationes? Hiperconjugación, deslocalización y efecto inductivo. Bien, esos tres efectos electrónicos hay que analizar si están presentes, si hay más de un efecto actuando ahí para estabilizar ese carbocatión y para poder decidir cuál carbocatión es más estable y se forma más rápidamente. ¿Qué más puede pasar con los carbocationes que no pasaba con los radicales? Y hay que tener cuidado cuando la molécula es más grande. Puede haber lo que se denomina reordenamientos, ¿no? Sí, migración de hidruros, sí. Y de Migración de hidruros, de metiluros. A veces, si hay ciclos ahí presentes, se puede abrir un ciclo. Abrir en el sentido de que puede generarse un ciclo más grande. ¿Por qué va a migrar un hidruro o un metiluro? Porque tiene la posibilidad de, a través de esa migración, formar un carbocatión más estable. Entonces, ese proceso como que también es rápido. Entonces, de pronto, el producto puede llegar a ser muy diferente estructuralmente a lo que esperábamos si analizamos solamente el alqueno. Así que tengan cuidado con esos reordenamientos, porque es algo también nuevo, porque con el radicales no pasaba. ¿Sí? Y la posición, bueno, acá pongo todo lo que hay que tener en cuenta, reordenamientos. Y en cuanto al producto, la regioquímica, acá puse regioquímica. También es más, bueno, no es tan compleja como con los alcanos, porque voy a tener dos productos, ¿no? O que el bromo termine así, en este carbono, o que el bromo termine en el otro carbono.
Esas van a ser las dos posiciones. En principio, los dos productos, si no hay reordenamientos, que se van a formar, esos dos. Uno va a ser mayoritario, uno minoritario. ¿Y de qué va a depender? Simplemente no depende del producto, sino del intermediario. O sea, dependiendo de qué tan estable sea ese intermediario, cuál de estos dos me va a dar este producto o este producto. ¿Sí? Y ahí tenían como tenían nombres, inclusive los productos, el producto Markovnikov o el producto anti-Markovnikov, que tiene un origen histórico y se sigue usando, pero son nombres, ¿sí? Son nombres para acordarse, pero no cambia nada el análisis que siempre hacemos de los intermediarios, el más estable, el más veloz que se puede, para dar el producto mayoritario. Entonces vamos a poner acá Markovnikov. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Los efectos que establecen en carbocation era hiperconjugación, efecto inductivo y cuál más, porque el tercero no lo tengo. Hiperconjugación, efecto inductivo y si tenés la posibilidad de que ese carbocatión esté en una zona de resonancia, de localización electrónica. Ah, está bien. Está bien, está bien. Gracias. Y en cuanto a la estereoquímica, ¿qué hay que tener en cuenta? Que ustedes parten de una molécula que es plana, ¿sí? Entonces, al ser plano, y ese enlace pi que se va a romper es bilobular también, ¿no? Está en dos planos diferentes, perdón, en dos caras diferentes a ese plano que forman los enlaces sigma. Entonces, yo acá no estoy analizando esa disposición espacial de los átomos, pero si por ejemplo este hidrógeno, este enlace sigma nuevo se pudo haber formado por arriba y por debajo de ese plano. ¿Sí? Puede ser que esa nueva formación de enlaces sigmas me dé el mismo carbocatión o carbocationes diferentes. ¿Sí? Y lo mismo acá, porque el carbocatión, ese carbono con esa carga positiva, también es plano. ¿Sí? Y ese orbital P vacío que se va a llenar de electrones también es bilobular, está en dos caras de ese plano. Así que el bromo puede llenar cualquiera de los dos lóbulos con electrones y formar el enlace sigma en dos direcciones diferentes, por arriba y por debajo de ese plano. Así que esa estereoquímica, o sea, esa formación de enlaces en las dos caras, siempre hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Analizar principalmente si lo que se formó son carbocationes o productos diferentes o es el mismo. ¿Cuándo va a ser diferente? Y generalmente cuando se forme el nuevo enlace genere un centro de asimetría, o sea, un carbono quiral. Y ahí tienen como un pantallazo general de todo lo que tendría que tener en cuenta, por ejemplo, con la reacción de bromídrico, con la bromídrico, con otro tipo de reacciones tendrían que tener en cuenta lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, con la de la hidratación, ¿sí? O sea, la reacción es prácticamente lo mismo, pero en lugar de formarse una halogenuro de alquilo, se forma un alcohol. Pero hay que tener en cuenta si hay reordenamientos, el mecanismo es el mismo. El primer paso fue un carbocatión, producto de los protones que están ahí dando vueltas.
se forman enlaces carbono-hidrógeno en las dos caras, y después en lugar de tener bromuro, voy a tener como nucleófilo agua, ¿sí? Que tiene electrones compartidos. Entonces, también esta agua con esos electrones va a llenar algún lóbulo de ese carbocatión por arriba o por debajo. Entonces, de vuelta, tenemos que analizar estereoquímica, regioquímica. Profe, una pregunta, Sí. porque yo me mareo mucho con los términos de regioquímica, estereoselectividad y esas cosas. Por ejemplo, si yo obtuviese una mezcla racémica, en la estereoquímica tendría que poner eso, que se obtiene un racemato 50-50, algo así. Claro, eso es más que nada, ¿sí? Si obtuviste, a veces lo podés decir una palabra, por ejemplo, cuando analizás regioquímica, este es el producto marcónico, y a veces no, a veces tenés que explicar lo que se forma. Entonces, en el caso de la estereoquímica, cuando se forma una mezcla de dos enantiómeros, se formó una mezcla racémica, y ya ahí estás analizando los productos que se forman, una mezcla de enantiómeros, en iguales proporciones. Se puede formar una mezcla de diasterómeros, se puede formar un solo compuesto, o sea que ese ataque o que este proceso de llenado de electrones de los dos lóbulos me dan dos productos que son superponibles. Así que en realidad no se formaron dos productos, sino uno solo. ¿Sí? Hay que tener presente eso, y para eso hay que como que analizar, ¿no? Volver como a la unidad de isomería y hacer todos esos ejercicios de, bueno, ¿cómo hago para averiguar si lo que se me formó es diferente a este producto o no? Y bueno, analizo si hay carbonos quirales presentes, si hay carbonos quirales presentes, bueno, ¿qué puedo hacer? Saco configuraciones y comparo configuraciones, y ahí ya eh, más o menos te vas orientando a ver qué se formó, ¿sí? Todo lo que sea regioquímica y estereoquímica es analizar qué se formó y por qué se formó, ¿sí? La regioquímica viene de los intermediarios, y la estereoquímica también, ¿no? Viene un poco del sustrato, que es plano, y de los intermediarios, que también es plano, ¿sí? En el caso del eteno, ¿qué me da como producto, profe? ¿El qué? ¿El penteno? Eteno. Y el eteno te da el bromoetano, ¿no? Porque no podés hacer, si todos estos fueran hidrógenos, ¿cuántos carbocationes se te forman? Uno, ¿Cómo? No sé, se cortó justo. digo que Claro, se formó uno porque no significa que este protón no haya formado un enlace por arriba y por debajo, sino que esos dos carbocationes son superponibles. Y en cuanto a estabilidad, le da lo mismo. O sea, la formación de este carbocatión es igualmente estable que este carbocatión, así que los dos se van a formar a la misma velocidad, pero este es superponible a este, así que si vos analizás las dos posibilidades, es se el dice mismo carbocatión. ¿no? Profe, ¿puedo decir que es uno porque no hay carbonos quirales? Porque al tener el doble enlace, los carbonos no son quirales. Eh, Nunca van a ser quirales los los carbonos No, del doble enlace. claro, porque se rompe el doble enlace. Los carbonos quirales solamente son carbonos sp3. Sí, A veces sí. se los llama proquirales. O sea, si se agrega un nuevo enlace,
puede ser quiral, por eso se le dice proquiral. Pero en este caso, la forma correcta de analizar es analizar todos los productos y si son superponibles, todos los que se formaron, en realidad acá no solo se forman estos dos que dibujé, sino, y acá no está aclarado por supuesto, pero es el enlace por arriba y por debajo para cada uno de estos carbocationes. O sea, esos 4 son superponibles. Los 4 se forman, pero al ser superponibles estamos hablando de la misma molécula que está rotada, es el mismo carbocatión. Entonces, se van a formar esos 4 carbocationes a la misma velocidad porque tienen la misma estabilidad. ¿Mm? Y después, por último, esos 4 carbocationes en realidad no son 4, sino que son 4, pero no son diferentes. Son todos iguales los carbocationes. Y bueno, y acá en el producto también. Los 2 productos que podés dibujar acá son superponibles. Sí, en realidad también, si acá había 4, acá también hay 4 productos, pero todos se forman a la misma velocidad. Y son todos superponibles, así que es uno solo. Profe, y ahí viene el concepto de estéreo específica y estéreo selectiva. El producto sería estéreo específico, entonces, o entendí mal. No, estéreo específica es si de la posibilidad de que te den varios isómeros espaciales, te da uno solo. Acá no te dan isómeros espaciales. La relación entre estas dos que te dibujé acá, no hay una relación de isomería, porque no son diferentes compuestos. Es el mismo compuesto. Así que acá no puedes analizar esa estereoespecificidad, estereoselectividad. En otro ejemplo, capaz que sí, más complejo. Ah, listo. De arriba. A ver, hagamos un ejemplo de ese tipo. A ver. Bueno, acá tienen más, esto era parte de alcanos, acá es reconocer nucleófilos electrófilos. Esto no. O sea, si no hacemos nada, es como más cortita esta unidad, entonces hagamos alguno, elijamos alguno, que podamos analizar varias cosas a la vez. Bueno, acá tenés para analizar, por ejemplo, tenés el 32C, este que está acá. Acá tenés el hidrácido y después tenés éter, ¿sí? Acá hay como, tienen un pantallazo de todos no solo los reactivos, sino los solventes, condiciones de reacción que pueden llegar a tener en esas flechas, ¿sí? Entonces, no se asusten mucho cuando ustedes vean esto.
una manera de analizar bien esto de la estereoquímica de la reacción es no trabajar con estas estructuras planas en un principio. Por ejemplo, acá tenemos este que es el 32C, este sustrato, porque acá empezamos a hacer enlaces de este tipo que no tienen información tridimensional. Está bien, dan información de qué está conectado a qué, pero no de la disposición espacial. Y para analizar estereoquímica, ¿qué necesitamos? ¿Cómo están orientados esos sustituyentes, esos 4 enlaces? Entonces, no es útil, a pesar de que esto está bien representado, no es útil empezar desde esto y empezar a dibujar cosas como esta, porque cuando les toque dibujar el producto, por empezar no va a quedar claro de dónde viene ese producto, esa disposición espacial parece que la fijamos nosotros al final, o se pueden perder tranquilamente, ¿sí? Ustedes también. Entonces, una manera de evitar que eso suceda es transformar esto a una proyección de líneas, cuñas y guiones, que es la que usábamos para los carbonos sp3, así que acá no lo podríamos usar, pero si hacemos un giro de esa molécula, sí, por ejemplo, si en un eje así hacemos un giro de este tipo, un eje X que atraviesa ese doble enlace, hacemos un giro 90 grados, ¿sí? Acá hay un hidrógeno, lo voy a dibujar porque es importante. Si hago ese giro, este sustituyente junto con este se van para atrás y en ese giro estos dos terminan hacia adelante. Entonces ahí sí puedo dibujar enlaces con cuña, enlaces con guiones, para atrás, para adelante. El hidrógeno, el fenilo y los dos metilos para adelante. ¿Y por qué es útil hacer esto? Porque ahora el enlace pi, o sea, ese orbital bilobular que forma ese enlace doble, está en el plano de, en este caso, de la pantalla, de la pizarra. Entonces los nuevos enlaces que se formen, los puedo dibujar en líneas. Y lo que está en guiones, por ejemplo, sigue en guiones, lo que está saliendo para adelante, está saliendo para adelante. Y por ejemplo, acá se forma un enlace con, si es la reacción con bromhídrico, con ese protón, ¿sí? Y el otro carbono puede seguir estando así, plano, como estaba acá, pero ahora tenemos la carga positiva. Entonces, ahí tenemos la formación del enlace por una de las caras, puede ser por la otra cara. Entonces, todo esto queda igual, pero ese enlace sigma ahora está para abajo. Lo bueno de hacer esto es que las posiciones relativas de atrás o adelante, lo que está en guiones, lo que está en cuñas, no cambiaría nunca. O sea, los nuevos enlaces que se forman son todos en línea, más o menos como se van formando por arriba y por debajo de este plano que forman los enlaces sigma. Y ahora es más fácil, ¿no? Analizar o sacar configuraciones si corresponde de esos carbonos para poder decir es el mismo carbocatión o son dos carbocationes diferentes. Pero por supuesto esto es un consejo, después ustedes deciden cómo hacerlo, ¿sí? Y también deciden ustedes cómo explicarlo, si les es útil
Y también depende de lo que les pida Gerardo, que va a ser el que corrija los exámenes. Me parece que a Gerardo este tipo de cosas les gusta porque en el propio mecanismo que ustedes van diagramando, no solo hay información del movimiento de electrones, sino de la disposición espacial de esos intermediarios que se forman o no. Bien. Traten de ahora hacer ustedes este ejercicio, ¿no? Que es simplemente plantear qué carbocationes, tienen que hacer todo lo que hicimos antes, ¿sí? Plantear qué carbocationes se van a formar. Hay dos que se pueden formar, si va a haber reordenamiento, si esos carbocationes son todos iguales o es el mismo, si el producto que se forma es una mezcla de enantiómeros, es un solo producto que no tiene actividad óptica, es una mezcla de diasterómeros. Todo eso lo tienen que responder, pero ¿cómo lo responden? ¿Así mirando la reacción? No, es difícil, ¿no? Hay que imaginarse cómo es el intermediario, analizar los efectos electrónicos que estabilizan carbocationes para poder decidir, bueno, este va a ser el que se forma más rápidamente y de acá va a salir producto mayoritario, ¿sí? Tómense 15 minutos, ¿sí? No, disculpe que lo corté hablando, pero en ese problema tenemos que analizar también el tipo de solvente y cómo puede influir. No. Está bien. Son solventes. Cuando ustedes tienen ahí ácido bromídrico, algún hidrácido, generalmente son soluciones acuosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las soluciones acuosas? No disuelven bien compuestos orgánicos. Entonces, muchas veces van a encontrar que en ese medio de reacción también está aclarado un solvente que pueda disolver al sustrato, porque si el sustrato está en agua, en el fondo precipitado, la reacción no ocurre. Entonces, este es solvente, el tetracloruro que está acá también es solvente, y lo que hacen es disolver reactivos y sustratos para que en ese medio homogéneo reaccionen. ¿Sí? Acá ven otro diclorometano. Son todos solventes. Éter, a ver, THF. Acá de vuelta el éter. ¿Sí? Porque está bien, ustedes pueden ver, capaz que en los libros también está la flechita y solo bromídrico. Pero en el bromídrico, y no se aclara nada más, pero porque se deja el solvente en un segundo plano. Porque para explicar la reacción no necesitas aclarar el solvente, pero en estas reacciones está aclarado simplemente para que ustedes analicen, pero ¿y qué hace ese compuesto nuevo ahí? Y no, nada más que actúa como solvente. En este caso, en estas reacciones que vamos a ver nosotros, el solvente no nos va a ayudar en nada para determinar regioquímica y estereoquímica de la reacción, ¿sí? Más adelante, en otra unidad, capaz que sí. Y ahí sí nos pondremos a analizar este solvente, es importante, la reacción va a ser de esta manera. En este caso, en esta unidad, igual vamos viendo a ver lo que va surgiendo, pero por lo menos en las reacciones que puedo ver así rápidamente, el solvente nos juega un papel importante que modifica orientaciones, regioquímica, estereoquímica, ¿sí? Bueno, tómense 15 minutos para analizar todo este ejercicio, pero de la manera que lo hice yo recién, con ese ejemplo genérico. ¿Sí? Ahora tienen un ejemplo concreto ustedes. Es esta molécula. Entonces acá sí van a tener que analizar dos carbocationes diferentes que se pueden llegar a formar. Uno capaz que sea más estable que el otro, ¿sí? Entonces este se va a formar más rápidamente. Y bueno, y hagan todo ese análisis y después con preguntas me van respondiendo
cada una de esas etapas, qué es lo que fue pasando. 10:15, hacemos preguntas, correcciones generales.
Profe, ¿está ahí? Sí. Porque yo me quedé trabado al final, o sea, en la adición del ion bromuro al carbocatión. Ya estoy prediciendo de cierta forma que se va a formar un carbono quiral, pero me pierdo mucho con el tema de las líneas, cuñas y iones. No sé cómo ponerlo al bromo. El bromo también es con línea. Así como pusimos o di como ejemplo el primer paso, el hidrógeno es por arriba y por debajo en línea. Si vos fuiste dibujando así, mantuviste lo que estaba en guiones, lo que estaba en cuña, también el bromo va a estar en ese plano, con una línea por arriba y por debajo. Ah, joya, sí, ahora sí, está bien, gracias. Profe, Bueno. A ver, yo voy haciendo como preguntas para ir armando lo que fue el mecanismo, el análisis que ustedes hicieron. Y si se complica, ahí hago el mecanismo en la pizarra. En el primer paso, ¿sí? En la formación del carbocatión, cuando el alqueno se rompe el enlace pi, forma un nuevo enlace con el protón del bromídrico. ¿Cuántos carbocationes pueden formarse? O sea, no. Después analizamos cuál se forma más rápidamente o más lentamente. Ustedes, ahora la pregunta es, ¿cuántos carbocationes puedo yo a mí me generar? quedaron 2 carbocationes distintos. Esos son todos los carbocationes posibles. No, los Así lo posibles son analizaste. 4. Ah, bueno, eso es lo que yo pregunto, es ¿cuántos carbocationes posibles? Todos dibujaron 4 carbocationes diferentes posibles. Sí, 4, profe. 4. Nadie más suma una respuesta. Todos 4. Porque yo, así, sin hacerlo el ejercicio, porque está bien, si uno no lo hace, se puede perder, puede equivocarse. Pero sin hacerlo, yo digo que se forman 3, no 4. Ah, profe, yo ya Quiere me que, mareé con los números de carbocationes. porque se pueden formar carbocationes ¿en qué posiciones? En esta y en esta, ¿no? O sea, hasta Claro. ahí estamos. Ahí hay 2, pero en cada uno de esos enlaces carbono e hidrógeno que se forman, se van a formar por arriba y por debajo. Entonces hay Claro. potencialmente 4. 4 como máximo, pero puede haber menos. Porque si después son superponibles 2 carbocationes, es el mismo carbocatión. No son 4 Bueno, distintos. yo tengo eso. Yo tengo un tema acá entre 2. Que yo creo que son superponibles. Claro, me parece que yo analizándolo bien por arriba, yo también me parece que hay 2 carbocationes que ustedes pueden plantear que son el mismo carbocatión porque son superponibles. ¿Sí? O sea, eso, generar un nuevo enlace carbono-hidrógeno por arriba y por debajo no da 2 carbocationes diferentes. ¿Alguien más los ve a esos 4 carbocationes
Ah, claro, escrito. profe, usted dice el carbón hidrógeno que queda en el plano con el carbón hidrógeno que queda por arriba. Sí, es lo que pienso yo. Esos dos van a ser superponibles. ¿Y los otros no serían también superponibles, los otros dos? No sé. Porque yo, a ver, bueno, ¿Qué decís para decir? O sea, ¿cómo decidís? Porque para ser superponibles, uno como que tendría que jugar con las estructuras, ¿no? Girarlas, rotarlas en distintos ejes y ver si coinciden los sustituyentes, sí. ¿sí? O puede hacerlo como más fácilmente con la información que uno tiene en la hoja sin tener que hacer todo ese ejercicio mental de girar toda la molécula y se forman carbonos que pueden ser centros asimétricos o no se forman. Si no se forman y ya la molécula antes no tenía simetría, ya están, no se forman dos carbocationes diferentes, sino se formó un carbocatión. Ahora, si el nuevo carbocatión me genera simetría, y bueno, ahí tengo dos carbocationes que van a ser diferentes porque esa generación de simetría es, en principio, dos carbonos que van a tener configuración RS. ¿Sí? Esa es la simetría. Entonces ahí sí puedo asegurar va a haber dos. Sin tener que ver si coinciden los sustituyentes o no. Uno puede hacerlo para ejercitar la mente, qué sé yo. Pero si uno te da que es R y el otro S, ya está. Ya como que la guía 4 nos sirvió, la guía de geometría nos tendría que haber servido para confiar en esa configuración absoluta y asegurar. O sea, si uno saca configuraciones, listo, no tiene que hacer ejercicio de superponer sustituyentes. ¿Sí? Estoy tratando de hacer todo sin hacer el mecanismo, porque con el mecanismo es fácil verlo. Yo quiero que analicen lo que hicieron ustedes, más que ver lo que puedo llegar a hacer yo. En esos carbocationes, ¿te das cuenta que hay un par que dibujaste que en realidad son la misma y otro que son diferentes? ¿O no se dan cuenta? No, profe, no, yo no. No sé, tengo... ¿Alguien más? ¿Alguien más lo hizo? ¿O todos esperaron este momento? ¿Alguien, aunque sea, lo intentó hacer y se trabó en algún lado? Yo lo hice y llegué a la conclusión de que tengo enantiómeros. Pero para eso, cuando llegué al carbocatión, tuve que sí o sí hacer el dibujo y darle las configuraciones absolutas, porque así a simple vista no podía. Sabía que había algo ahí, pero no tenía que hacer eso. Bueno, está bien. ¿No? Reconocer que puede haber algo nos hace autocorregirnos y evitar que nos equivoquemos. Eso está bueno. Bueno, yo también llegué a 2 enantiómeros. O sea, llegué a Está 2, bien. Pero pero para hacer eso claro, o sea, antes tendrías que haber hecho otras cosas, ¿no? hice Y en la parte cuando lo- planteaste el carbocatión, por sí, ejemplo, hice todos los plan- posibles. Para mí eran 4. está bien. Está bueno hacer eso al principio, capaz, ¿sí? Después, capaz que en el parcial no tengo tiempo de hacer todo ese análisis. Bueno, me centro solamente en los mayoritarios, ¿sí? Pero acá la pregunta era, ¿cuáles eran los 4, si hay 4 o menos carbocationes? Y vos dijiste que hay 4. Y con todo esto que dije, ¿te das cuenta que pueden llegar a ser 3 o siguen siendo para vos 4? No, hay 2 que los veo que son superponibles. Y los otros 2, al principio los veía superponibles y ahora estoy en duda porque creo que lo dibujé mal.
Ese es el tema. Está bien. ¿Y cómo podrías hacer otra cosa que no sea jugar con las proyecciones, girar las moléculas? ¿Podés Y con la a eso? configuración, a ver si tiene la misma Exacto, configuración. exacto. Eso. Eso sería mejor inclusive que hacer esto de rotar moléculas en el espacio, que es difícil, ¿no? Porque hay que imaginarse algo rotando en el espacio que es plano. Ujú. ¿Y te animás a sacar configuraciones o lo pensaste pero no lo hiciste? No, ni lo pensé. O sea, yo hice los dibujitos. Recién que están hablando de las configuraciones dije, claro, qué boluda, tendrá que haber hecho la configuración. Pero nunca se me ocurrió haber hecho la configuración. Bueno, a ver, hacemos ese primer paso, a ver si me conviene. Me quedan 2 minutos y se me borra todo lo que está en el pizarrón, así que vamos a esperar a la nueva sesión. Pero, o sea, todo lo que estamos analizando ahora son como estrategias a tener en cuenta cuando ustedes tengan que hacer el ejercicio solos, ¿sí? Todo lo que es importante analizar, porque está bien, ustedes, si no tienen tiempo, de vuelta, están en situación parcial, no tienen tiempo, ahí sí pueden ahorrarse pasos, o sea, porque no les queda otra. Si tienen tiempo, lo mejor es asegurarse de que todo lo que ustedes haciendo, ver si tienen alguna forma de contrastar lo que ustedes piensan con los resultados y hacer esto de autocorregirse antes de llegar a una conclusión. Bueno, esto de sacar configuraciones que capaz que en la guía de isomería no les veían sentido, y bueno, ahora sí, porque van a poder decidir si lo que se forma es diferente o no, y rápidamente, o sea, mm, siguiendo la regla de Kahneman-Prelog, si dan configuraciones R, S diferentes, son moléculas diferentes, o sea, no hay duda, a pesar de que a ustedes les cueste ver en la hoja eh, que son diferentes o no. ¿Sí? Si a ustedes les da configuraciones, no le da la misma configuración, pueden estar seguros de que no es, la disposición espacial de esos átomos es diferente. ¿Qué más? Bueno, esto de analizar siempre todo y después decidir, eh, después vamos con este primer paso del mecanismo. Voy a plantear todos esos intermediarios y después analizamos si es lo mismo o no. Acá metilo, fenilo y por abajo, ¿no? Hidrógeno,
Esto me queda igual. No. Profe, disculpe, le quería hacer una pregunta mientras escribe. Sí. Poner al hidrógeno de esa forma, ¿no se complica después para asignar con las configuraciones? Porque yo no tendría que pasar a una Fisher para más fácil. Porque yo me acuerdo que Lucas había dicho que tratemos de evitar asignar configuraciones cuando el hidrógeno queda en línea. Sí, Porque se es era más complicado. difícil. Sí, es más difícil. Pero puedes pasar esta parte a Fisher. Acá esta forma de hacer todo esto, o sea, con líneas, cuñas y guiones, o sea, desde un principio, es para facilitar que se generen las disposiciones espaciales, o sea, que yo pueda dibujar esas disposiciones espaciales fielmente a como estarían tridimensionalmente. Ahora, si vos querés agregarle que este hidrógeno esté un poquito esté atrás, bueno, tendrías que cambiar todo esto, ¿no? O sea, o que esto sea plano. Profe, ¿podría tomar que el fenilo estuviese, por ejemplo, en línea y el metilo y el hidrógeno que podría estar atrás o adelante o no? Ya estaría mal, ¿no? O sea, girar esto, ¿no? Girar este enlace. No sé, o sea, de forma que cuando el hidrógeno se adicione me quede para adelante o para atrás. Yo más que nada por el tema de asignar más fácil la configuración en líneas, cuñas y guiones y no tener que pasar a Fisher o a una Newman para asignarlo. No sé, nunca lo hice yo. O sea, sí puedo a partir de imaginarme qué pasará con estos sustituyentes si roto este enlace acá. ¿Sí? Para que el hidrógeno me quede atrás y esto, o sea, y pueda sacar configuración ahí. Bueno, a ver, antes de ir a eso, ahora te respondo esto de si es importante ahora eh, en este primer paso sacar configuraciones. Veamos si es tan importante. A ver. Profe, los 3 primeros me quedaron iguales. Ahora, el último, no sé si tiene algo que ver, ¿no? Pero. No, sí, me quedó igual. No dije nada. Los 4 me quedaron iguales. Pero ahí lo que me cuesta ver es si tienen la misma configuración o no. Necesitaría que me ayude con eso. Bueno, por empezar, para analizar configuraciones, ¿cuál de los dos carbonos vamos a analizar? ¿El que tiene carbocatión o el que tiene 4 enlaces? Esa es la primera pregunta que quería hacer. Yo creo. O sea, para tener un carbono quiral, ¿cuántos enlaces tenés que tener? 3 enlaces distintos, o sea que yo analizaría no dónde está el carbocatión, Sino el otro. Exacto. Claro. Sí. No, entonces, en este caso, tenemos que analizar, comparar este con este y ver si, en principio, puede haber una potencial asimetría en ese carbono. O sea, ¿ese es un carbono quiral? Sí. No. ¿O no? Sí. Ay, no sé. Los hidrógenos. ¿Por qué no? ¿Qué prioridad tienen los hidrógenos? Acá tenés dos grupos que tienen la misma prioridad. Sí. O sea, acá se te cayó toda. Distintos, claro. 4 Tienen que ser 4 sustituyentes con prioridades diferentes. Claro. O sea, 4 sustituyentes diferentes. ¿Sí? Si hay 2 que son iguales, ya las reglas de Canning-Ampere ya no te sirven más porque ¿qué haces después? ¿Sí? O sea, este carbono que se generó acá con 4 enlaces no tiene
asimetría, o sea, no tiene un carbono quiral, ¿sí? Entonces, ahí inclusive ya puedo decir, bueno, listo, si ya la molécula no traía asimetría y ahora en este nuevo enlace que generé tampoco estoy generando asimetría, esto es lo mismo, ¿sí? Claro, valdría, digamos, rotar ese carbono quiral para que me quede el hidrógeno con el hidrógeno en el plano y, bueno, los Claro, metilos, el otro hidrógeno. inclusive rotás este enlace y ya te coinciden estos dos. Sí, ya me corregí y me di cuenta. Sí. Entonces ahí ya no tenés dos, tenés uno solo. ¿Mm? Y ahora en este hacemos lo mismo. Ese nuevo enlace que tengo acá, primero analizo solamente los carbonos que tienen 4 enlaces, que son los que pueden generar asimetría. Este carbono con respecto a este, ¿sí? Primero este tiene 4 cosas diferentes unidos a él. Y ese sí. Sí, porque tiene un metilo, un fenilo, un metilo, un hidrógeno y después Otro carbono. un CH y un metilo. ¿Sí? Todo este grupito, que es diferente a estos dos. Entonces así, acá este carbono es quiral. Acá también, o sea, lo mismo. Acá no ves un plano de especular, tal cual lo dibujé acá. Esto no parece el reflejo de esto. Sí. ¿Mm? Bueno, ahí podés Que son como concluir que son enantiómeros. antiómeros. ¿Sí? Y sí, si querés sacar configuraciones, ahí se te va a complicar un poquito este carbono, porque el hidrógeno no está para atrás. Bueno, es un, es, es un problema que vas a encontrar siempre si esta es la reacción que analizas y si es la forma que así dibujás los intermediarios. ¿Habrá otra forma? Sí, qué sé yo, podés solucionarlo acá, se me ocurre, ¿no? Acá es cuestión de qué es lo que decide hacer cada uno. A mí se me ocurre, o podés pasarlo a Fisher, ¿sí? Pasar una proyección de líneas, cuñas y iones, o sea, solamente este carbono a Fisher, solamente este carbono, no este porque no tiene sentido. Ya, si pongo solo ese carbono, Bueno, y en la unidad de isomería hicimos ese ejercicio, o pero tratamos de hacerlo. ¿por qué Martín decía que no convenía pasarlos directamente a Fisher? No, si estuviera atrás este hidrógeno, ya como que te abre el camino para no tener que ni girar ni pasarlo a Fisher, sino podés directamente de la proyección sacar la configuración. No es el caso. ¿Sí? Si vos este hidrógeno lo tendrías acá y el fenilo acá, listo. Fenilo este me da R. ¿Sí? Como que se hace más fácil. Sí. Pero bueno, al hacer más fácil algo, haces más difícil otra cosa, porque ¿sí? No sé cómo tendrías que partir para que ese hidrógeno te quede para atrás. Bueno, pero todas estas son decisiones que ustedes pueden tomar o no. Yo les doy la estrategia que me parece la mejor. Si ustedes lo hacen diferente y lo hacen, llegan a las mismas conclusiones, llegan bien, dibujan estructuralmente en el espacio, dibujan los isómeros espaciales bien, listo, encontraron su forma de hacer el ejercicio. También un poco personal esto, artesanal. Por eso, si uno se encuentra esto y quiere sacar esa configuración, ves que acá hice este ejercicio de si esto parece la imagen especular de esto, ya está, no saco la configuración lo saco más adelante, sé que son diferentes, pero quiero sacar la configuración para asegurarme que sean diferentes. Bueno, una forma es hacer esto de la Fisher para este carbono, que es el único que voy a analizar, o ver si rotando este enlace puedo mandar este para atrás, ¿sí? Me parece que es más fácil pasarlo a Fisher que andar rotando ese enlace. ¿Mm? Claro.
Profe, pero Eh, entonces hay 3 carbocationes distintos. claro, hay 3 carbocationes que se pueden formar. Esa era la pregunta que yo había hecho al principio. ¿Cuántos carbocationes Claro, potenciales se podían? 2, Eran 3, ¿no? claro. Bien, porque estos sí son diferentes. Eso es lo que quería preguntar. ¿Sí? ¿Cuáles eran iguales, cuáles eran superponibles y cuáles no? Claro, yo Entonces, puse que eran 2 porque a los de la derecha los puse que eran iguales y a los de la izquierda también puse que eran iguales. No, está no bien. vi. Bueno, pero acá le sumamos algo más a ese análisis que hiciste, ¿no? Al Claro. cuidado que hay que tener en cuenta. Está bien. Es el objetivo del seminario, ¿no? Ir corrigiendo cositas. Bueno, listo. Ya esa pregunta quedó respondida. Ahora, sí les pregunto, bueno, de los carbocationes que se formaron, ¿cuál o cuáles es el mayoritario y por qué? El de la derecha no sería, profe, porque es terciario y bencílico. Claro, está bien, está más estabilizado por efectos electrónicos del tipo resonancia, hiperconjugación, efecto inductivo. Entonces, ¿cuántos intermediarios mayoritarios hay? ¿Dos, uno, cuatro? Díganme un número, teniendo en cuenta la pregunta, ¿no? ¿Cuántos Mayoritario no es el más carbocationes estable. mayoritarios hay? El ¿Cómo? mayoritario no es el más estable. Por eso, 1, entonces. Mayoritario. estamos todos de acuerdo que es uno, porque no son dos diferentes, sino que acá analizamos que era el mismo carbocatión y es el mayoritario, entonces se va a formar un carbocatión mayoritario. ¿Sí? ¿Bien? Es este, ¿no? Que eran superponibles. Bueno, y en el segundo paso, que es, ahí sí, la formación del halogeno de alquilo, vamos a analizar sin hacer nada con lo que ustedes hicieron. Me responden esta pregunta. Se forma un solo producto, dos productos mayoritarios, ¿sí? Ya acá vamos a analizar siempre, después de haber hecho todo este análisis, siempre los mayoritarios, ¿sí? Un solo producto mayoritario, dos productos mayoritarios. Y 1, profe, porque si es un carbocatión mayoritario, el producto también va a ser 1. ¿Vos lo hiciste ese Bueno, no, segundo para mí paso? ya me cambió todo porque yo, Ah, a mí bueno, todo está ya, bien. yo ¿Alguien lo lo pudo hacer calculaba ese como que segundo sí. paso? O sea, llegó a esta conclusión de este era el carbocatión más estable y pudo seguir a la formación del producto. Se Yo formaba lo un hice, producto, sí, yo lo hice y el bromo ataca por arriba y por abajo y me da que son 2. bien, En teoría sería una mezcla resémica. No sé si saqué mal las configuraciones, pero me da uno que es R y otro que es S. sí, si es mezcla racémica, uno es R y uno es X. Bien. ¿Alguien más llegó a esa misma conclusión? Profe, yo también llegué a la misma conclusión que el compañero, pero el tema de lo que yo le preguntaba antes, De sacar configuraciones. no, o sea, el momento de adicionarse el ion bromuro, Sí. no, sé que el ataque es por arriba y por debajo, pero de esta forma, haciéndolo en el carbono mayoritario, eh, yo lo puse en línea, entonces marqué con asterisco que era un carbono quiral, porque no sé si tengo al metilo y al finilo para atrás y para adelante, no sabía cómo poner el que quedaba en línea, que quedaba en guión cuando se adiciona el bromo. No sé si me explico. Ah, bueno, sí. Eh, Profe, eh, una los duda. nuevos enlaces acá en esta forma de hacerlo son siempre líneas, ¿eh?
Ya Y sea va en a el quedar primer paso o en el segundo. Por arriba y por abajo. Ahí está. Claro. ¿Sí? Son siempre líneas. Si ustedes dibujan, parten de este alqueno, ¿sí? Todos los nuevos enlaces son líneas y para arriba y para abajo. ¿Sí? Claro. Entonces, dibujemos este intermediario que ya dijimos que llegamos a la conclusión que es uno solo. Así que dibujo uno solo. Y este, como no tiene, no voy a analizar, ya lo analicé acá, que esta parte de la molécula no es asimétrica, le pongo CH2, CH3. ¿Sí? Ya no importa, no tengo que analizar disposición espacial. Ya analicé que esa rotación de ese enlace me va a generar siempre moléculas superponibles. ¿Mm? Entonces el bromuro va a ir por abajo y por una forma de ponerlo, ¿no? Por abajo y por arriba de este plano, de esta trigonal plana, y me va a dar esos, en este caso, estos dos productos, CH2, CH3, metilo, fenilo. Si yo dibujo acá el para abajo de vuelta se va a ver este plano especular, pero lo dibujo acá. Metilo, fenilo, y bueno, y acá sí hay que analizar si estos son moléculas diferentes, si es la misma molécula, sí, lo que analizamos siempre. Y si este carbono es un centro de asimetría, es un carbono de estos que le llamamos quirales. ¿Mm? Ven que las posiciones de los fenilos, metilos y etilos relativamente se mantienen más o menos iguales, porque para atrás, para adelante, en el plano, ¿sí? Y lo que cambia es este. ¿Mm? Pero de vuelta, si quieren asegurarse si son moléculas diferentes y están frente a un carbono asimétrico, tienen que sacar configuración. ¿Mm? ¿Cuál es el de menor prioridad acá? Y el metilo, ¿no? El bromo es prioridad 1, el fenilo es prioridad 2, el etilo prioridad 3, y el de menor prioridad es el metilo. ¿Puedo sacar la configuración en esta proyección o se me complica también? Sí, se puede. Después se rota, sería la contraria a la que nos dé, porque el metilo, el de menor prioridad, tendría que estar hacia atrás. Perfecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando, no sé si lo hicimos, pero generalmente hacemos esto de leer configuraciones absolutas de proyecciones de este tipo, y habían dos situaciones en donde era fácil sacar la configuración, y es cuando el de menor prioridad está para atrás, porque la configuración que leo es la que veo directamente en la pantalla, o si está para adelante, puedo seguir sacando la configuración correcta, pero tengo que tener en cuenta que estoy mirando la proyección al revés de cómo debería, entonces es la configuración absoluta contraria a la otra. Entonces, si acá me da S, como lo estoy viendo al revés, en realidad este es el R, y a ver, 1, 2, 3, este es el R, pero en realidad lo estoy viendo al revés, entonces el S. Si no me siento cómodo haciendo esto, ¿qué puedo hacer? Y pasar a Fischer este carbono y sacarle de ahí. Si quiero hacer como una doble justificación, una cosa así. Bueno, se formó ahí dos productos. ¿Ustedes qué dirían?
que la mezcla, si todo lo que era sustrato se transforma en producto y solamente se forma en producto mayoritario. La mezcla de productos tiene actividad óptica, o sea, lo pongo en un polarímetro y me rotará el plano polarizada. No, profe. No, es la mezcla racémica. Entonces, como dijeron antes, si es la mezcla 50-50, como es, uno podría llegar a pensar en este caso, no tiene actividad óptica. ¿Siempre va a pasar esto? No. O sea, ya el sustrato no tenía centros de asimetría, pero si los hubiera tenido en otra parte de la molécula, y acá se generaba lo mismo, un centro de asimetría, la reacción ocurre acá. Y en la otra molécula es como un ejercicio parecido a lo que vimos con alcanos. ¿Sí? No se aprendan de memoria esto de que, bueno, se me genera una mezcla racémica, ¿no? ¿Se acuerdan de este? Que no se generó una mezcla racémica, sino una mezcla de diasterómeros. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso siempre. Tienen que analizar caso por caso. Puede haberse formado un solo producto, puede haberse formado una mezcla de enantiómeros, puede haberse formado una mezcla de diasterómeros. Si se hubiera formado una mezcla de diasterómeros, acuérdense que esa mezcla sí es ópticamente activa. ¿Mm? Bueno, vean que con un solo ejercicio hicimos un montón de análisis, de un montón de cosas. Bueno, a ver, una cosa más. ¿Este producto es Markovnikov o anti-Markovnikov? Markovnikov. Claro, Markovnikov, ¿no? El hidrógeno del bromhídrico terminó en el carbono que tiene más hidrógenos, en el menos sustituido. ¿Sí? Esa es como la regla histórica de Markovnikov. Después hay una regla más general, que es el hidrógeno. Ese hidrógeno del bromídico se va a adicionar en el carbono que tiene el carbocatión más estable, ¿sí? O el radical más estable, o el intermediario más estable, lo que estuvimos viendo ahora siempre. La diferencia es que acá le pusieron un nombre, o tiene ese nombre histórico. Profe, eso le iba a consultar. El análisis de si es la estereoquímica, ¿no? Markovnikov. No, eso tiene que ver con la posición del hidrógeno y el bromo, en qué carbono termina, así que es regioquímica. ¿Y se hace sobre el producto o también al doble enlace? Se hace en el producto, ¿dónde terminaron los reactivos? ¿No? Siempre analizar los carbonos de estos dos carbonos, ¿no? Claro, Son los carbonos de doble enlace, que acá sería este carbono, este que está acá, y el otro sería este que está acá. ¿Sí? ¿Dónde termina el hidrógeno? Terminó acá. Claro. Claro, porque ahí en el doble enlace, en el alqueno, cuando se adicionó el hidrógeno, se adicionó de tal manera que forma el radical más estable, pero a su vez se adicionó en el carbono que tiene más hidrógeno, el hidrógeno del hidrácido. Claro, el carbocatión se formó. Sí. Claro. Sí, sí. Ya acá podés decidir más o menos. ¿Eh? Está bien decirlo así, entonces. Claro, sí, esto es lo que termina de pero lo que estás analizando acá no es estereoquímica, sino regioquímica. ¿Dónde termina ese hidrógeno? En este carbono. Está bien. Claro. Y no en este, ¿sí? Está bien. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? ¿Quedaron algunas dudas o ya como que fueron contestadas? No. Ven que acá el éter nunca lo mencionamos. Yo que estaba bastante perdida, entendí. Entendí también en qué me confundí. ¿Sí? Bueno, eso también es importante.
Bueno. ¿Dónde estamos? Bueno, y estaría interesante analizar qué pasa acá, ¿no? Porque tenemos bromídrico éter, pero de pronto aparece esto. Esto es un peróxido. ¿Sí? Este peróxido es el peróxido de benzoilo. Es esto, ¿sí? Esto es esto, que a veces lo ven también como esto, donde R puede ser cualquier cadena hidrocarbonada, ¿sí? El enlace que a nosotros nos va a importar va a ser este, es el enlace formado entre dos oxígenos. Un enlace sigma es bastante débil, entonces uno lo calienta o hace incidir radiación UV y ese enlace se rompe, y se rompe homolíticamente porque cada átomo de oxígeno tiene la misma electronegatividad, la misma electronegatividad, es el mismo átomo, ¿sí? Entonces, el peróxido lo que hace es generar radicales, y ese radical va a reaccionar con el bromídrico y va a generar otro tipo de electrófilo. ¿Sí? Acá, en esta reacción, el electrófilo fue el protón, ¿sí? El hidrógeno polarizado de la molécula de bromídrico. Acá el electrófilo va a ser el bromo radical. Y eso me va a provocar un montón de cosas. ¿Se acuerdan qué provocaba eso? Ese cambio en el mecanismo. Porque Es ya no una reacción estoy... anti-Markovnikov. ¿Y es una reacción de adición? Radicalaria. Bueno, es radicalaria, pero ¿es de adición? No, de sustitución, ¿no es? No, sigue siendo una reacción de adición, pero ahora en lugar de ser una adición electrofílica, es una adición radicalaria. Pero vas a seguir teniendo este reactivo en el producto metido acá adentro. ¿Sí? Entonces es una reacción de adición. Bueno. Profe, a ver, una sí. pregunta. Recién leí que es anti-Markovnikov, pero solamente para el ácido bromídrico. Para el clorhídrico y hidrohídrico no lo es. ¿Está bien así? Puede ser, sí, siempre como el bromo es más selectivo. Sí, capaz que en las otras reacciones tenés como pasos más exotérmicos, o sea, las reacciones con cloro y con yodo, sí, sin dudarlo, son como más enérgicas, entonces cuando se libera más energía, es probable que pierdas Entonces, algo de selectividad. si yo tengo en un parcial peróxido y un clorhídrico, hago una reacción, una reacción que sea Markovnikov, por más que sea radicalaria. No sé. Por esa es mi duda. Porque acordate que hay, pero lo que pasa es que hay clorhídrico. A ver, busquemos un ejemplo. Me parece que nunca hacemos ejemplos de ese tipo, justamente por eso. Lo mismo que las reacciones de la creación de alcano generalmente son con bromo más que con cloro, con otro lodo. A ver si hay algún ejemplo. Porque no estoy tan seguro de que se te invierta totalmente la regioquímica. Puede ser que no sea tan regioselectiva, o sea, en lugar de tener 90% del producto anti-Markovnikov y 10% del otro, capaz que tenés 60-40. ¿Sí? Sí. Pero
sigue siendo antimalconicov. Eso no sé si están así o si se revierte totalmente. No sé si hay ejemplos de ese tipo. ¿Ves que no hay clorhídrico Ni con iodrídico, peróxido, todo con bromo y con peróxido. bromhídrico, sí. No sé si, inclusive no sé si están los libros, qué sé yo. Lo tengo anotado en una carpeta y encima tengo con un cartel bien grande que me dice adición de ácido bromídico con radicales libres y peróxido solamente para el bromhídrico, pero no con clorhídrico y iodrídico. Bueno, yo tampoco estoy tan seguro, entonces por eso no sé la Claro, y respuesta. no lo tengo en una guía, un libro, lo tengo anotado en la carpeta, pero no. Y tengo un ejercicio. No sé si libro o desde la guía. ¿Del parcial es? ¿De un parcial viejo? No, lo tengo en una carpeta, pero es un ejercicio que justamente tiene ácido clorhídrico y un doble enlace con peróxido. Mirá. Y justamente lo hice anti-Malkonikov, pero después tengo el cartel bien grande que dice que no se hace con el clorhídrico por lo menos, solamente con el bromhídrico. No te lo puedo asegurar, veré si encuentro algo sobre eso. Que ahí, por eso tengo esa duda. Bien. ¿No se lo preguntaste a Gerardo? No, porque lo vi recién acá. Bueno. Y bueno, es una buena pregunta para Gerardo. A ver, capaz que él tiene más idea. Yo igual voy a ver si encuentro algo de eso, pero siempre lo vi con bromhídrico. No sé si, igual tengo que revisar a ver la bibliografía, a ver si hay alguna aclaración de ese tipo. Y si encuentro, te digo. Si no encuentro, sí. Pero no sería por la selectividad, porque también pasa lo mismo en la halogenación de los alcanos. Mayoritariamente se da con bromo. Claro, sí, tiene que ver con eso. La selectividad, o sea, la energía que se libera, o si es endotérmica, exotérmica, se libera mucha energía. En la reacción de cloración con alcano se libera mucha energía. ¿Sí? Puede ser que en esa reacción de clorhídrico con peróxido, también en esas reacciones radicalarias se libera mucha energía y entonces perdés regioselectividad porque todos los caminos tienen energía suficiente para que ocurra. ¿Sí? Sí. Bueno, es un buen momento para hacer un recreo. Son las 11, a las 11:25 nos vemos de vuelta. ¿Parece? Sí. Nos vemos.